O sea, también tienes como que estos rasgos de por ejemplo, de ser muy dependiente a una persona. Entonces, imagínate un narcisista, pues dices, ok, ella es narcisista, pero esta persona tiene tendencia a ser una persona que depende mucho de alguien. Entonces, siempre vas a tener enaltecido a esta persona y aumentas este trastorno que esta persona tiene, ¿no? Entonces, va dependiendo. En mi carrera siempre me explicaba, ¿no? Un trastorno siempre se complementa con otro. Exacto. Entonces, el sadismo con el masoquismo, ¿no? Entonces, siempre van como que de la mano. Fíjate que sobre todo a mí me llama mucho la atención, a lo mejor digo, es un tema de dominio público. De hecho hay una serie muy buena que se llama Mindhunters, que si pueden por ahí checarla, mis retos, está bastante buena. Y en esta se habla mucho de que en los años 60 se estudia esto que le llaman la triada de McDonald. No sé si nos puedan también, ustedes como más asociados a esto, nos puedan hablar un poco de esto, pero sobre todo esto que estás hablando de la protección a animales, porque él decía que pues no era bueno que te comieras una vaca, ¿no? No era bueno que te comieras un pollito, que porque pues, no se podían defender o que ellos no querían eso. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando se da a conocer a este personaje de Catepec, Juan Carlos Hernández, el famoso monstruo de Catepec, o el famoso Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca, en ambos casos hablan de sus mascotas como si sí fueran una persona. De hecho, y cito textualmente al monstruo de Catepec que dice: yo prefiero darle de comer a mis perritos que a una p***. Entonces, en este caso, ellos están rompiendo un poco de esta triada, porque se supone que dentro de la triada pues está el maltrato a los animales, creo, sí. Digo, salvo que ustedes me dijeran lo contrario. Estos seres están evolucionando, están cambiando a modo de que sí quieran proteger a los animales, o de plano, como dices, solamente es para cumplir con una máscara. Pues yo creo que, como también mencionaba Alondra, tenemos que ver también un poco el análisis de la cuestión ambiental, ¿no? La cuestión social, cómo crecieron, cuál fue la constitución. En el caso del monstruo de Catepec, que es como el que tengo yo más fresco en la memoria, recordemos que en la infancia la mamá se acostaba con otros hombres delante de él, engañando al papá, ¿no? O sea, ahí era la cuestión como que él crece con esa cuestión de un resentimiento hacia la mujer que se va a manifestar, no es tanto por el amor al animal en sí, sino que es demasiado odio a la mujer. Y él incluso lo menciona ya cuando lo están en juicio, ¿no? Ya enjuiciando, dice: si ustedes me sacan, yo vuelvo a... O sea, yo no descansaría, seguiría haciendo exactamente lo mismo, que yo les odio, ¿no? Las odio, desde hacerles mal. O sea, es una persona con un resentimiento increíble hacia la mujer. Entonces, yo creo que es más esa cuestión, más un odio magnificado a la figura femenina y no tanto el amor hacia el animal. Y yo volvería al mismo tema. O sea, yo creo que aquí justo se puntualiza perfectamente qué es un psicópata y qué es un sociópata. Para mí un sociópata ya es el monstruo de Catepec, porque él sí tiene, o por lo menos mi percepción es, sí tiene sentimientos hacia los animales, hacia las mujeres, ¿no? Porque deriva de una cuestión psicológica. Él ya tiene un odio hacia esta persona, entonces él se volvió un sociópata, se volvió violento con las mujeres, misógino y todo lo que tú quieras. Pero en su entorno normal, bueno, en su entorno en el que él manejaba, tenía un trabajo, tenía esposa, tenía como que todo este contexto, pero su odio seguía encaminado hacia el sujeto que le hizo daño, ¿no? Y ese es un sociópata. Pero el psicópata no distingue entre si es mujer, si es animal, si es un pez, si es nada. O sea, de verdad no distingue entre esa cuestión, porque él no tiene empatía, él no tiene esa parte funcional en el cerebro, ¿sabes? Creo que esa es como que más o menos la distinción
de uno y otro. Ajá, porque los expertos también no se animan mucho a hacer la distinción, o sea, justamente yo he visto, y sobre todo esos más como en los documentales, no se atreven a hacer tanto la distinción entre un sociópata y un psicópata, pero vámonos a la etimología, ¿no? O sea, para mí lo más sencillo es irnos a la etimología de las palabras. Psico, la cuestión está en la mente; socio, está metida en lo social. Entonces, sería como la parte fácil como para entenderlo en un primer momento, ¿no? Ya después a lo mejor profundizando entraríamos ya en otro tipo de cuestiones, pero en un primer momento, para hacer una distinción fácil y sencilla, sería irnos a la etimología, y en las raíces de estas palabras encontramos la raíz del problema. Perfecto. Y mira, sobre todo aquí está el tema. Ya habíamos hablado de que se mitifican y de toda esta cuestión. De hecho, se hablaba de que este era nuestro Jeffrey Dahmer, ¿no? Porque al final, y una parte muy importante que no mencioné, por favor discúlpenme, pero era que se dan cuenta o lo clasifican como un criminal serial porque se hace un cateo en la casa donde estaba y encuentran pues restos humanos. Entonces se encuentran algunos contenedores aparentemente con sangre fresca. Vaya, hay muchos temas que pues, nos ponen mal. La verdad es que no hay manera de normalizar este tipo de violencia, ¿no? Entonces aquí la cuestión y lo que pues estaba yo intentando como preguntar era justamente eso. La primera parte era, ¿hay una manera de clasificarlos? Ahorita por lo que me dices, pues básicamente no. Como tal... ¿Clasificarlos? Sí, no. O identificarlos. O mejor dicho eso. Mira, sobre todo porque ahorita hablábamos de la mamá. Ajá. La mamá, en el caso del monstruo de Ecatepec, ajá, se hablaba de que hay no sé si también están relacionados con eso, pero se habla de esta terminología de la madre bruja, en donde se supone que el primero en darse cuenta que una mamá está mal es el hijo, pero es el último en reconocerlo. Se da a la inversa, o sea, en el caso de que los familiares, en este caso de Miguel, que no quisieron dar declaraciones, que no quisieron hablar nada de él, del alejamiento que él tenía, el monstruo de Toluca también tiene un alejamiento con su familia. De hecho, él aparentemente le quita la vida a su propio padre. Hay una manera de que la familia, ya no vamos a la sociedad en general, de que la familia se empiece a dar cuenta de que esta persona no está jugando el mismo juego que el resto. No, mi respuesta rápida sería no. No, porque ellos tienen una máscara social muy aprendida. Entonces, si ellos cometen un error, vuelven a hacerlo y es como de, ok, cometí esto, ya no lo vuelvo a pasar. Entonces, en el momento en el que... bueno, es que hay como muchos puntos, ¿no? Me comentas que la mamá pudiera también tener como que este trastorno, ¿no? O orillar a esto, ¿no? Porque aparentemente en la triada de McDonald se habla de una madre castrante, una madre dominante, ajá, y un padre ausente. Ajá. Y de todas maneras no deja de ser su madre. La madre del monstruo de Toluca se hace famosa por una llamada con él en que le dice que lo perdona, que va a ser siempre su querubín, algo. Exacto, que no va a dejar de amarlo. Ella no lo lleva a esto. Es que de hecho sí es lo que ya, o sea, yo entendí tu pregunta, ¿no? O sea, como esta cuestión de si se da de los padres hacia el hijo, o sea, saber que tienes una persona que representa un peligro, pero no quererlo reconocer. Y mi respuesta rápida sería sí. De hecho, uno de mis profesores en la facultad, Víctor Alejandro Payá, que le mando un gran saludo, tenía un estudio acerca de las madres alcahuetas en la cárcel, ¿no? Que era precisamente, y es un fenómeno que cuando tú estudias la población carcelaria, lo ves sin problemas en cualquiera de los reclusorios varoniles. La figura materna siempre está presente, independientemente de los delitos que hayan cometido y cuántas reincidencias hayan tenido en los reclusorios. La figura materna siempre está yendo a apoyar, siempre está yendo a ver, y no solo al hijo, ¿no? O sea, le llevan a los demás compinches, o son internos que a veces tienen hasta 2, 3 visitas conyugales, ¿no? O sea, la figura femenina sí está muy presente, y para Víctor Alejandro Payá era justamente una manifestación de alcahuetismo, ¿no? O sea, de solapar el comportamiento delictivo de la persona. Perdón. No, bueno, nada más te iba a comentar, en algunos casos sí, porque existe lo del trastorno antisocial, pero eso abarca únicamente la edad de 18 en adelante. Pero si tú lo abarcas de 10, o sea, menos de 17 para abajo,
que en realidad es como hasta los 15, cuando realmente se ha visto niños psicópatas, pero pongámoslo así, de 17 para abajo, en la edad que sea, no se le puede diagnosticar con un trastorno porque no tiene una personalidad fija. Okay. Entonces recordemos que para formar la personalidad tienes que tener como que suficiente edad para formarla, ¿no? El punto aquí, los psiquiatras llegaron como a la conclusión de decir, bueno, no podemos catalogarlo como tal porque no tiene una estructura fija, sin embargo podemos ponerle un trastorno disocial de la personalidad, así se le conoce a los que son menores de 18 años. Okay. Entonces, sí existen rasgos con ese tipo de personas, sí presentan el ítem ahí igualmente en el manual de los trastornos, viene marcados como que, mira, tienden a ser pirómanos, tienden a tener comportamientos agresivos con los animales. O sea, hay algunas características que te podría decir, pues sí lo identificas. El punto es qué tratamiento le das, ¿no? Y aparte sí tiene tratamiento, porque la mayoría es que no lo tiene. Entonces, por ese lado podría decirte, pues sí los puedes identificar, pero a gran escala yo te diría no, porque no siempre se presenta en menores de 17 años, ¿sabes? O sea, se presenta en edades más avanzadas, en el caso de que hablemos de un asesino que no presenta patologías, ¿no? Puede ser es que deriva de muchos lados, o sea, depende desde donde lo veas. No hay una fuente como tal. Es que mira, sobre todo aquí, este odio que hablábamos ahorita, pues ya trajimos al monstruo de Catepec, nos vamos a jugar un poco con él, porque es este odio hacia una mujer que al final pues es su madre. Aquí dentro de las declaraciones de Miguel habla de un abuso por parte de su padre y solapado por la madre y por la hermana, y es ahí justo donde nace este odio hacia las mujeres. A mí es inevitable que esto no me recuerde a Ted Bundy, por ejemplo, que esta persona lo que lo rompe es que resulta que pues, la que era su mamá, pues realmente él creció como si fuera su hermana, y a la que él le decía mamá era su abuela, y eso lo rompe, y eso hace que él haga unos crímenes atroces en contra de las mujeres, porque no les ponía un balazo, agarraba un objeto contundente y les hacía un daño, pero un daño severo, o sea, las castigaba. Entonces, perdón, me puedo proyectar mucho en eso porque me da coraje, o sea, la verdad es que sí me molesta mucho el tema. Pero a lo que voy con esto, este tipo de criminales tienen pues esta cuestión de que su odio hacia alguien lo focalizan. Sí se puede, porque hace rato me decías, él nace con eso, pero realmente es que nace con eso o también lo están provocando su entorno, o lo detona. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Bueno, justo lo que comentabas al inicio, ¿no? Es multidisciplinario, o sea, son ¿cómo se llama? Biopsicosociales, o sea, son factores biopsicosociales, entonces depende de todo, pero depende hacia qué enfoque le des. Entonces, si me hablas de un psicópata, pues no te voy a decir que depende del entorno, porque se puede decir o se deriva de que ya estás estudiado y depende del organismo, depende de algo biológico. Pero es lo que te comentaba al inicio, o sea, depende del tipo de crimen, de la escena del crimen, de las víctimas, de su comportamiento en sociedad, o sea, depende de muchas cosas. Básicamente, también depende de los neurotransmisores que puedas generar en tu cerebro. Entonces, depende de tantas cosas que si tú me pones un ejemplo, es como, pues sí, pero tendríamos que hablar específicamente de ese ejemplo. Por cada uno. Exactamente, entonces, no sé, digo... Yo lo veo como una configuración de personas. Es que incluso hasta las víctimas, ¿no? O sea, del tipo de víctima que... Es que para que justamente sí, es lo que quería hablar. Entre las víctimas, y por favor una disculpa a todos los afectados, de que a lo mejor no estamos metiendo a todas, porque cada una tiene un caso muy puntual. Tal vez la mencionamos más adelante, pero la cuestión aquí me llama mucho la atención ahora que mencionan lo de las víctimas. Estaba Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, ella reportada como desaparecida en 2018 y es pues, vinculada a esto que se encontró en la casa de Miguel, porque ella es
una madre soltera. Y hay un manual que, bueno, es una obra de un criminólogo español llamado Vicente Garrido, en donde él hablaba de una perfilación de víctimas, en donde eran personas que tenían una dependencia económica o que no podían solventarse, se veían alejadas de sus familias, eran madres solteras, y vaya, entre varios de los perfiles de víctimas. ¿Cómo se perfila? Y digo, ya vimos que esto no tiene solución, este tipo de personas no van a tener arreglo. Ya vimos que las familias no pueden, o tal vez si pueden, no lo hacen, no accionan. Como sociedad no podemos de repente detenerlos o identificarlos, pero entonces vámonos al caso de las víctimas, porque son las verdaderas protagonistas de toda esta historia, no son ellos. Y en el caso de las víctimas, hay una perfilación, hay algo que ellos buscan. Pues mira, hablábamos ahorita que tocabas a Ted Bundy, por ahí en un momento se le preguntó cómo escogía a sus víctimas, ¿no? Y él decía que por la forma de caminar, ¿no? Entonces estamos ante una cuestión que los estudiosos del tema dijeron, a ver, ¿cómo es posible que con solo observar cómo camina una persona encuentres cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí nos vamos a tener que retornar hacia la parte primitiva de cómo funcionaba la cuestión de la cacería, ¿no? Entonces tenías que tener dentro de los grupos de cazadores a personas que tenían que ser aptas para rastrear y saber cuáles iban a ser los animales que iban a ser más fácil perseguir y darles muerte para tener una caza exitosa, ¿no? Entonces se plantea como una posibilidad, o sea, no es como una teoría que esté 100% comprobada, sino es como una posibilidad, se especula la cuestión de que muy probablemente desde ahí ese gen de la patología estaba presente y estas personas eran hábiles para identificar estas presas. Entonces, el hecho de que existan hasta hoy en día los psicópatas habla de que ese gen ha sobrevivido de una manera muy exitosa. O sea, el gen es atractivo para reproducirse, ¿no? Tiene esa cualidad. Por otro lado, dicen, ¿qué pasaba en los momentos en que no había temporada ni de caza, o sea, no era necesaria la caza, y que tampoco había necesidad de tener a esta gente peligrosa, que por lo general era la que tenías también en los ejércitos, como tiempos de paz? ¿Qué sucedía con ellos, no? Se volvían contra la gente. Entonces, ¿qué tuvo que suceder? Que también había personas que tuvieron que desarrollar cierta ansiedad, ¿no? Que tenían que desarrollar cierto sentido como para en chinga reconocer qué estaba pasando, ¿no? Cuando escuchaban un ruido. Entonces se cree que son como las posibilidades de cómo nació por una parte la psicopatía y por otro lado la cuestión de la ansiedad, ¿no? Y que son herramientas que nos anteceden, ¿no? En la cuestión racional, ¿no? Que no son cuestiones que a lo mejor son todavía más instintivas que otra cuestión. Dentro de este estudio se hizo lo contrario. Si dices, podemos reconocer se hizo con estudiantes de universidad, la gente que puntuó más alto en rasgos psicopáticos, se les hizo la prueba de que entraran personas y a quien veían vulnerable, ¿no? Uh-huh. Cuando se les hizo la pregunta de por qué, por cómo caminan, el pueblo dijo Ted Bundy. Digo, tampoco hay que caer como en esta creencia de por ejemplo, este personaje, César Lombroso, él normalmente te catalogaba de, no, si tienes estos rasgos físicos, ajá, tendrías tendencia a ser un criminal. O sea, no, yo siento que no hay que verlo como que de ese lado, sino justo como lo comentaba, ¿no? Mi compañero, es instintivo, es algo que lo tienes como interno. Pero también sí hay algunas clasificaciones que había hecho Hilda Marchori, me parece que se llama así. Esta autora sí hacía como la clasificación dependiendo de en qué contexto que te encontrabas, con qué gente te relacionabas. Y digo, partiendo también del hecho de que las víctimas, pues muchas veces también tienen algunas patologías. O sea, tampoco hay que decirlo como de, es víctima, entonces ella no hacía nada, era normal, era buena, ¿no? O sea, también tienes como que estos rasgos de por ejemplo, de ser muy dependiente a una persona. Entonces, imagínate un narcisista, pues
dices, ok, ella es narcisista, pero esta persona tiene tendencia a ser una persona que depende mucho de alguien. Entonces siempre vas a tener enaltecido a esta persona y aumentas el trastorno bueno, no lo aumentas, sino alimentas más bien este trastorno que esta persona tiene, ¿no? Entonces va dependiendo. En mi carrera siempre me explicaba, ¿no? Un trastorno siempre se complementa con otro. Exacto. Entonces no sé, el sadismo con el masoquismo, ¿no? Entonces siempre van como que de la mano. Que es esta frase hecha de siempre hay un roto para un descosido, Exactamente. aplicada a la ciencia, ¿no? Perfecto. Sí. Sobre todo porque, por ejemplo, si regresamos al monstruo de Catepec, su pareja Totalmente. totalmente le ayudaba a la cacería, ¿no? Bueno, mis retros, pues concluyendo este tema, ¿qué es lo que para ustedes, bueno, les ha dejado este programa? Yo diría que nuestros expertos... Empezamos con Alondrita, por favor. Bueno, yo la verdad sí quisiera poner como un tema un poco controversial en la mesa, porque se me hace un poco, bueno, de verdad demasiado interesante este tema y a grandes rasgos. La psicopatía, lo poco o nulo que se sabe, es que viene de un gen. Este gen se llama el gen MAO-MA. Entonces, se supone que esto depende del cromosoma X, por eso tiende más a ser de hombres que de mujeres, ¿no? Bueno, en general, este gen lo que hace es como metabolizar la serotonina en el cerebro. El cerebro, al tener serotonina, este gen lo metaboliza, entonces por ende tiende a no tener como este neurotransmisor en la persona y no genera felicidad. Entonces podría decirse que desde ahí depende que un psicópata se haga psicópata, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Existen muchas más explicaciones, pero esta es como que la más cercana y por lo que le llaman el gen de la psicopatía o el gen de los asesinos, ¿no? Porque no todos los psicópatas tienden a matar. Entonces, bueno, pongámoslo como de un lado, ¿no? Este tema. Y lo que yo, no sé, a mí lo que me impactó al escuchar como que esta explicación fue, a ver, una persona, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero una persona que tiene cáncer no tiene la culpa de tener cáncer, ¿saben? Una persona que tiene gripa no dijo, ay, bueno, me voy a enfermar de gripa, me voy a enfermar de algo. Es orgánico, es del cuerpo, es algo que o no se sintetiza, o se pone, o se quita, o tiende a tener más de un lado, o por ejemplo estas personas que son muy eufóricas, tienden más a segregar un poco más de este tipo de neurotransmisores. Entonces, como que en conclusión, yo diría, no le tengan como empatía o decir, no, entonces pobrecito de esta persona que llega a matar a una víctima, ¿no? No es como mi punto, pero sí quisiera como que entendieran como que todo lo que enfoca un psicópata, que no solo es de, mata, es malo, no sé qué, ¿no? Sino que también tengan en cuenta como que es parte algo orgánico, algo que no tiene la culpa, por así decirlo, o sea, también tiene la parte racional de decidir hacerlo o no, que en algunos casos pues no tiene el control de emociones, pero también pongámonos como que de este lado, ¿no? Una enfermedad no siempre la buscas y eso es como la conclusión que yo quisiera tener sobre este tema y no sé, a lo mejor concientizar un poco a las personas de englobar todo y no solamente una parte que es la víctima, ¿no? Por así decirlo. Ganas. Pues excelente cierre. Yo creo que sí vale mucho la pena investigar el tema como para dejar también justamente de mitificar y mistificar el perfil del psicópata, del sociópata. Yo creo que hoy por hoy ya las fuentes fidedignas, o sea, acercarse a textos especializados, no les viene nada mal a los retros y a la gente que le interese, se lo quieren recomendar si quieren pues ahondar más en el tema. Siempre está pues bienvenido, ¿no? O sea, son cosas que te van a servir, te van a ayudar, porque sí, en efecto, no es su culpa, pero sin embargo estas personas están haciendo daño, ¿no? Volvemos al tema, ¿no? No todos los psicópatas
¿no? Porque te digo, hay ciertos niveles en donde son funcionales, ¿no? Donde sus rasgos son hasta benéficos para ellos y para la sociedad. O sea, justamente hablando de este gen, pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, si sigue presente es porque hay ciertos puestos sociales donde vamos a necesitar personas que no se la piensen para tomar decisiones, ¿no? Las decisiones importantes, ¿no? Entonces, ese es el tipo de lugares en donde vamos a encontrar estos perfiles psicopáticos. Entonces, como te digo, para dejar de entenderlo, que un psicópata siempre es la persona ultraviolenta, es sádica, ¿no? Descuartizador, etcétera, etcétera. Y no, les comentaba, ¿no? El 1% de la población es el que va a estar en esa parte ya así salvaje, digamos, ¿no? Pero, pues, como un espectro, va a haber niveles, ¿no? Entonces, y perdón que te interrumpa, o sea, también en esta parte de los psicópatas existen los delitos de cuello blanco. O sea, no precisamente tienes que matar, ¿no? Sino a lo mejor estafas a toda una empresa, una corporación, y le quitas el dinero a toda la empresa, ¿no? Entonces dices, bueno, no matan, pero roban. No tienen esto, pero tienden a tener puestos de poder, de mucho poder, porque por algo llegan a estos entre esos puestos, ¿no? Justamente están los políticos, entonces es muy importante poner atención ahí, porque a mí el caso que se me viene inmediatamente a la mente es un Javier Duarte, ¿no? Que no le importó darle agua en lugar de quimioterapias a los niños para obtener un beneficio económico y no le causó ningún tipo de remordimiento. Es claramente un perfil psicopático en ese sentido, ¿no? Claro, Emilio. Y, perdón, adelante. Yo quisiera, la verdad, sí que se echaran como un clavado en este video de Gerardo Laviaga. Él es él estudió Derecho, ¿no? Él es abogado. Y él justamente ponía como que en la mesa este aspecto de decir, bueno, en algún momento ya no va a haber juristas determinando delitos. A lo mejor su enfoque o lo que él trataba de decir era, ¿sabes qué? Si depende de neurotransmisores y depende de esta parte química del cerebro, pues entonces hay que agregarle un poco de serotonina a tal asesino, quitarle un poco de adrenalina, quitarle y ponerle, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad les recomiendo mucho que vayan a ver este video. Se llama algo así como Neurociencia contra el Derecho. Es de Gerardo Laviaga. La verdad te lo explica bastante bien y te hace como un poco pensar en que los animales tienen este tipo de comportamientos y no por eso se les castiga, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante como analizar todo este aspecto y pues no sé, que cada quien llegue a su propia conclusión, ¿no? Claro. El videito que dice Alondra se los vamos a poner abajito para que tengan ustedes liga directa y pues no se pierdan en la información. Entonces, pues por nuestra parte creo que sería... Muchas gracias. Pues mira, realmente yo quisiera cerrar, sí, con mucho respeto. No vamos a mencionar, o no quisimos hacerlo, como el resto de los programas, porque no queríamos mitificar a esta persona. No vamos a hablar de que, pues sí, hablaba los 3 idiomas, que era prácticamente, decían que tenía esta inteligencia lingüística, que es una habilidad adquirida. No quisiera también hablar de los viajes que hizo, o de este éxito que se habla que tenía laboralmente, que como ahorita lo estaban mencionando, pues es un rasgo que llega a ser por la cantidad de disciplina que este tipo de gente maneja para sus técnicas de cacería. Sí me gustaría hablar desde el punto de vista y en el respeto total a las familias de las víctimas. Hablar así de Karen, de Amairani, de Frida Sofía, de Viviana, de Elizabeth, de Normanena, de Vanessa, perdón, se me corta un poco la voz, voy a decir por qué. La cuestión es que cuando yo estaba preparando el tema para este programa, traté de entender un poco lo que esta persona hacía. Traté de meterme un poco en sus escritos, traté de escuchar su voz. A la hora de que transcribí el poema, lo transcribí a puño y letra para tratar de entender a qué se estaba refiriendo, qué era lo que estaba sintiendo este cuate, ¿no? Y yo, como muchas personas que se comentó dentro del programa, que decían, es que cómo puede ser que haya gente que les guste eso. Bueno, pues a mí me gustaba saber, no qué hicieron estas personas, sino qué los llevó a hacerlo. Y yo trataba de entender a esta persona, pero algo que me movió mucho es que yo, dentro del trabajo que tengo, yo tengo una becaria y esta niña llegó
Y después de que escribí eso y de que dije, híjole, este cuate sí está muy loco, ella llega y nos dice en una junta donde estamos todo el equipo, dice, ¿ustedes sabían que hay tenis para los pollos y para los patos? Y perdón, se me rompe un poco la voz porque no puedo entender que haya gente que haga eso, y por eso yo quisiera dar este mensaje, porque si dentro de ese 1% hay una persona ahí que nos está escuchando, yo sí quisiera decirte, y perdón, aquí no quiero responsabilizar el programa, aquí va de título personal, yo sí te quisiera decir, te presenté muchos casos, ninguno de estos, ninguno salió bien, ninguno terminó bien. Si estás pensando dentro de tus heridas, dentro de tu psicopatía, dentro de las cosas que no tienes la culpa a lo mejor, pero lo estás pensando y estás pensando hacerle daño a alguien, por favor no lo pienses 1000 veces, piénsalo 2000, piénsalo 10,000, no lo hagas. Busca ayuda, busca lo que puedas, pero no lo hagas, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mis retros, pues, híjole, Emilio, muchas gracias por todas las palabras que, pues, obviamente le dijiste a los retros que estás diciendo aquí por medio del canal, del episodio. Pues quiero darle las gracias también a ustedes. Pues, obviamente, este tema o este tipo de información creo que es bastante amplia, que se puede desmenuzar pues específicamente a ciertos puntos de los cuales pues ya posteriormente estaremos platicando con ustedes. De cualquier manera, les estamos dejando aquí las fuentes de donde pues, se sacó alguna información de la que se dijo. Recordemos que toda la información que estamos diciendo pues es meramente propia, ¿no?, de nosotros, y pues obviamente hay información que sí la sacamos de algunas fuentes, que aquí se las dejamos, al igual que algunos libros que mencionamos durante el transcurso del programa. Entonces, pues mis retros, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vernos. Nos vemos para el siguiente episodio. No se les olvide registrarse y suscribirse a nuestras redes sociales. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.